a una medicina preventiva, cuando ese concepto no existía en esa época en la que se escribió el Corán. Sin embargo, el 23 de diciembre del 2020, el imperio islámico colapsó porque su ley colapsó. Su poderoso Dios Alá tuvo que arrodillarse ante el decreto papal llamado Decreto Consalvi. Un Dios que es despojado de su ley. Entonces, un Dios que no tiene ley es un Dios que no tiene autoridad. Y si un Dios no tiene autoridad, ¿cómo pudiera ser Dios? Un Dios que se deje gobernar por los hombres es apenas obvio. Entonces, de nuevo vemos a los dioses del imperio colapsando. Es tremendo y es irónico, ¿verdad? Si los dioses del imperio fueran los verdaderos dioses, ¿para qué necesitan la ayuda del imperio? Es como bastante obvio y es también muy ridículo que los gobernantes se enfrasquen en imponer sus dioses sobre las personas. Si de verdad esos dioses fueran los dioses reales, pues definitivamente no necesitarían la ayuda de seres humanos imperfectos y débiles. Se supone que Dios es un ser omnipotente que todo lo puede y pues no necesita nada del ser humano, mucho menos la ayuda de los gobernantes y de los gobiernos, ¿verdad, hermanos? Pero además, a través de todo lo que hemos venido estudiando, hemos visto que el verdadero Dios efectivamente no necesita la ayuda de ningún gobernante ni de ningún imperio. Antes, por el contrario, ayuda a aquellos que son perseguidos por el imperio. En este caso, hermanos, nosotros podemos ver que el Espíritu de Dios reposa es en el santo pueblo de Dios, en los hombres humildes que guardan la ley de Dios, no en los que imponen por la fuerza los dioses del imperio. Está bastante claro entonces que Dios, el Padre de Jesús, es quien siempre ha tenido la victoria, y es hacia Él que se arrodillan los gobernantes, y no como pasó con la teocracia islámica de los Emiratos Árabes, que se arrodillaron, pero ante otro hombre. Se arrodillaron ante el Papa de Roma, no se arrodillaron ante Dios. ¿Qué tan esclavo puede ser un ser humano que se cree gobernante y se arrodilla ante otro hombre, verdad? Este Dios Alá dobló sus rodillas en el 2020 ante un hombre. ¿Cómo pudiera ser entonces Dios? Y los 144,000 no han doblado sus rodillas ante el Papa de Roma. Y de esa forma probamos que la autoridad de Dios sigue siendo establecida en el cielo y en la tierra. ¿Verdad, hermanos? Y este es todo el meollo del asunto. Es la autoridad. Porque si Dios es Dios, Dios tiene que tener autoridad. Y si Dios tiene autoridad es porque tiene ley. Su ley se manifiesta en su pueblo. El pueblo que obedece la ley de Dios está bajo la autoridad de Dios. Y por supuesto que si Dios es Dios, aquí en la tierra tiene que haber un pueblo que obedezca la ley de Dios, porque es quien establece la autoridad de Dios. Vemos lo que Daniel le dijo al tirano rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 3 versículo 17 al 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es una declaración bastante fuerte, ¿verdad, hermanos? Muchos podemos leerla, pero otra cosa es ponerse en la situación. Algunos, sin embargo, sin haber sido amenazados de muerte, violaron la ley de Dios. Pero en este caso, el profeta Daniel estaba bajo una amenaza de muerte para que violara la ley de Dios. Hasta ese punto llega el imperio con tal de imponer su falso Dios. No es realmente patético, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, uno se pregunta, si el Dios Trinidad fuera tan verdadero,
¿Por qué no se defiende solito? ¿Por qué no lanza un rayo del cielo y cae sobre todo aquel que hable en su contra? ¿O aquel que no repose en domingo? ¿Por qué no dejar que el Dios Trinidad actúe por sí solo y, por ejemplo, destruya este micrófono por el cual estoy hablando, o que abra un hueco debajo de la tierra y me trague con todo y computador? A ver si este Dios Trinidad es el verdadero Dios. ¿Por qué más bien él mismo no estira su mano y demuestra que es el verdadero Dios, sin la ayuda del imperio, verdad? Es decir, este Dios parece que necesita la fuerza y el poder del Estado. Y vemos entonces al sacerdote que viene con una hostia en una mano y un revólver en la otra, para defender a su falso Dios Trinidad. Miremos que es un Dios incapaz que necesita de caballeritos templarios disfrazados de políticos para ayudar a este pobre Dios impotente, que viene a ser ayudado con un grito de guerra que dice Dios, patria y familia. ¡Plop! ¿Qué Dios es este que necesita de hombres para que lo defiendan aquí en la tierra, verdad? Es que es un concepto que se repite. Si tu medicamento es tan bueno, ¿por qué no dejas que actúe? A ver, y vemos la prueba de que en verdad es bueno, ¿verdad? Y ya veremos si en verdad es tan efectivo como tú dices. ¿O no? Lo tienes que imponer a la fuerza. ¿Y por qué? Si es tan bueno. Es recurrente el mismo tema, ¿verdad, hermanos? Los dioses de los imperios son dioses fracasados. Alá es el Dios fracasado que claudicó ante una histeria colectiva en el 2020 y quedó demostrado que Alá es un Dios falso, inservible, impotente e inventado por el ser humano. Es lamentable que existan estas teocracias islámicas construidas bajo este concepto de imponer a un Dios falso sobre sus habitantes. Vamos, es realmente terrible. Miremos en cambio a nuestro Dios Padre y a su Hijo Jesús, quienes a través de las eras han salvado a su pueblo de todos estos imperios tiránicos. Y en este caso, el pueblo de Dios que ha honrado a Dios ha sido honrado por Dios. Pero el imperio es este dragón que sigue estando furioso, y el motivo de su ira es que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios. Leamos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Imagínate esto. A un imperio que no se molesta con delincuentes ni corruptos, sino que se molesta contra los que guardan los mandamientos de Dios. Lo vimos en el 2020, ¿verdad, hermanos? Había un pequeño grupillo minúsculo en contra del cual el imperio global estaba totalmente enceguecido de furia. Y era un pequeño pueblecillo despojado de armas, conformado por hombres, mujeres y niños, que no le hacían mal a nadie y que sin embargo fueron declarados como virus con patas, asesinos, en fin. Y el resto de delincuentes andaban bailando felices. Es de locos, ¿verdad, hermanos? Los imperios, sin embargo, terminan colapsando, terminan demostrando que se equivocan. Leamos en Salmos capítulo 96, versículo 5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. ¿Acaso dice aquí que los dioses de un pequeño grupillo son ídolos? No, ¿verdad, hermanos? Yo no sé qué pasa con el cristiano de hoy en día. Son los dioses de la mayoría. Así los llamen con nombres cristianos, así le pongan Padre, Jesús, etc. Sus dioses son ídolos. Este Dios Trinidad es un ídolo. Así también como Alá. Son ídolos que van a colapsar, como ya han empezado a colapsar. Miremos, por ejemplo, al Dios de los judíos, quienes además hoy están actuando como un gran imperio que destruye a los indefensos, lanzando bombas sobre familias indefensas. No persiguen a los mafiosos ni a los delincuentes
con su poderoso aparato secreto, su agencia del Mossad. No, su agencia del Mossad es para lanzar misiles sobre familias indefensas que no tienen ningún tipo de armas. Y sin embargo, en el 2020, nosotros vimos que este Dios Hashem, el Dios de los judíos, también colapsó, porque ellos tienen una ley halajá, que es una palabra hebrea que significa el camino, y ya vemos que esta halajá es más bien talmúdica, no es bíblica. Pero ¿qué dijeron los líderes imperiales del judaísmo apócrifo en el 2020? Que el ser humano podía violar la ley de Dios en casos en los que la vida está en juego. ¡Plop! Otra cosa leímos nosotros que dijeron los jóvenes hebreos, ¿verdad? Inclusive cuando fueron amenazados con ser lanzados a un horno de fuego, o cuando Daniel fue amenazado de ser lanzado a un pozo de los leones, si no violaba el primer mandamiento de la ley de Dios. Sin embargo, ninguno de esos jóvenes hebreos habló de una tal ley halajá, o que la ley de Dios puede ser violada si está en juego la vida misma, ¿verdad, hermanos? Pero si la autoridad de Dios está subyugada a la vida humana, Dios no puede ser Dios, ¿verdad? Alguien pudiera decir, bueno, pero Dios se supone que es bueno. Pero ya vamos a ver que todo es un sofisma. Cuando se nos dice que tú puedes violar la ley de Dios para salvar tu vida, vamos a ver que es un gran sofisma. Porque no olvidemos que Dios es vida, y sin embargo, ¿cómo pudiera el ser humano apropiarse de algo que Dios te está entregando? Es decir, tu vida le pertenece a Dios, no le pertenece al ser humano ni a ti. Entonces, no podemos olvidar que Dios es quien te da el aliento de vida. Tú vives gracias a Dios. Te levantaste de la cama porque Dios te dio aliento de vida. ¿Cómo pudieras tú luego irte en contra de Dios, violando su ley, desautorizando a aquel que te ha dado la vida? Es como una terrible contradicción, ¿verdad? El perro no muerde la mano del que lo alimenta, pero el hombre se apropia de la vida que Dios le ha dado y luego viola la ley de Dios diciendo, me agarré esta vida y no la voy a soltar y ahora soy enemigo tuyo. ¡Plop! ¿Acaso eso pudiera hacerse, hermanos? Si fuera así, el ser humano tendría que ser más fuerte que Dios, que pudiera coger y arrebatarle el aliento de vida a Dios y apropiarse de él. No puede hacer eso. Leamos en Isaías capítulo 42, versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Entonces, miremos este sofisma de los rabinos judíos, que según ellos, el ser humano puede violar la ley de Dios para salvar su vida. De nuevo, ¿cómo pudiera hacer eso? Si aquel al que estás deshonrando es el mismo que te da la vida. Tú vives por Dios, pero tú piensas que deshonrando a Dios podrás vivir. ¿Acaso podría el ser humano apoderarse de ese espíritu que Dios le ha dado cuando Dios nunca se lo ha regalado? Dios se lo da, pero luego se lo puede quitar. Tú no puedes decir, yo me apodero de este espíritu y ahora es mío y Dios no me puede matar. Este espíritu ahora se queda dentro de mí y ya no es Dios quien me lo da, ahora soy yo